Tema bíblico: Jonás. Primer capítulo: Jonás huye de la presencia de Dios. Nombre: Jonás, hijo de Amitai. Jonás, significado: una paloma. Hijo de Amitai, significado: verídico, palabra del Señor. Se cree que el libro de Jonás fue escrito cerca del año 800 a.C. o posiblemente un poco después. Comenzando con el versículo 1 y 2. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. En el versículo 1 y 2, Nínive, capital del poderoso imperio asirio, era la fuerza dominante en aquel entonces. Jonás es enviado a los gentiles, o sea, a los ninivitas, a pregonar contra ella del juicio por venir. Esté cerca o lejos, por lo consiguiente, muchos profetas fueron matados en aquel entonces. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En el versículo 3, Jonás se rehúsa y huye de Dios. Tarsis estaba ubicada en la costa sur de España, dirección opuesta a Nínive. Jonás tenía que ir al lejano oriente, pero huyó al lejano occidente, pero no por casualidad, sino por designio de Dios. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En el versículo 4, el Señor envía una tormenta. El Señor hizo levantar un gran viento en el mar y se interpuso directamente para guiar los asuntos del profeta, o sea, de Jonás. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En el versículo 5 es la oración de los marineros. No hay conciencia tan insensible como la de un creyente desobediente. Los marineros oraban, pero Jonás dormía. Jonás primero descendió a Jope. La tormenta era muy poderosa, y los marineros hacían todo lo posible para salvar la nave. Pero el problema no era sus enseres, sino era Jonás. En muchas ocasiones somos llamados por el Señor para pregonar su palabra, para enviar el mensaje de salvación a toda criatura. Pero a veces por nuestra desobediencia o por nuestro temor, huimos de la presencia de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así como Jonás, nos rehusamos y huimos de la presencia de Dios. Por eso el Señor a veces nos manda tormentas, tempestades fuertes, tormentas de problemas y dificultades que a veces parecieran partir nuestra vida. Pero el Señor tiene un propósito para con nosotros, porque su llamado Él no lo va a revocar, no lo va a deshacer hasta que Él cumpla su propósito en nosotros. Queriendo huir de la presencia del Señor, del llamado del Señor, a veces dormimos espiritualmente, entramos en un profundo sueño espiritual
Entonces el Señor tiene que enviar sus mensajeros a que nos despierten, a que nos hablen, a que nos digan: levántate, ¿qué haces, dormilón? Despiértate del sueño. Así el Señor nos llama a nuestra vida para que nosotros despertemos de ese sueño profundo que a veces nos encontramos por los problemas, por las dificultades, por desobedientes a veces o rebeldes que nos ponemos cuando el Señor nos habla y hacemos oídos sordos a la voz del Señor. Nos comportamos a veces tan insensibles cuando el Señor nos habla, y qué feo, ¿no? Así como Jonás, que se puso insensible, siendo el creyente se puso desobediente y huyó de la presencia del Señor por temor, por a veces querer hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Entonces entramos en ese sueño profundo y tenemos ese temor, ¿no? Y caemos en el decaimiento espiritual. Por eso que podamos despertar del sueño y guiar en el llamado del Señor, que hay muchas almas que se están perdiendo, que a través de todo lo que ha sucedido en la vida de Jonás, hoy nos deja como ejemplo a nosotros, para que abramos nuestros ojos, que a veces a través de todas esas dificultades que él pasó, a través de todo eso se salvaron aún los marineros que estaban en la barca y aún toda la ciudad de Nínive, porque él tenía un pensamiento, pero los pensamientos del Señor son otros, son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, que podamos acudir, ¿no?, al llamado del Señor, porque Dios sabe todas las cosas, todas las ocasiones, y tenemos que estar, ¿no?, con nuestros oídos atentos a lo que el Señor nos llama, porque hay muchas almas que se están perdiendo. Que podamos acudir al llamado del Señor. Que Dios te bendiga.